presidente ha dado el primer Picasso ya para la construcción de la ciudad Juan Bosch en Santiago. Ciudad Juan Bosch, zona norte del país. Estamos hablando de un proyecto que puede tener 15.000 viviendas de bajo costo, viviendas para clase media baja, que estamos hablando de un segmento de la población que no se toparía con una vivienda a no ser por estas condiciones que le brinda el Estado dominicano a través del gobierno, el presidente Medina, que facilita el bono tierra, es decir, el Estado dominicano ha aportado más de 1 millón de metros cuadrados, óigase bien, más de 1 millón de metros cuadrados. Ese es el primer aporte del Estado a todo el que va a tener una vivienda ahí, todo el que compra una vivienda ahí. Tiene ya el bono tierra asegurado, es decir, tiene el solar que lo ha aportado el Estado dominicano. Pero aparte de eso, hay una serie de costos que asume también el Estado en una inversión fundamental como esta, porque el Estado también tiene a su cargo la construcción, aparte del saneamiento, porque esos son terrenos que también hay que llevar a cabo un saneamiento con ellos, proceso de titulación y un proceso de compra y de pago a los que vivían ahí antes, ¿no? En eso estamos hablando de ¿cuántos? De decenas de familias, de personas que vendieron su tierra al Estado y que el Estado les garantizó solución habitacional también, ya sea ahí, ya sea en otro lugar. Pero el Estado, de manera responsable, no como lo hacían muchos gobiernos anteriores, que construían y al final la gente iba, se mudaba y ya tienen décadas viviendo en esos lugares, pero entonces no tienen el título. ¿Por qué? Porque el Estado y el gobierno, el que fuera, no cumplió con el requisito de pagarles a los dueños de la tierra. Y mucha gente sigue viviendo en esos lugares de manera informal. Eso hacían algunos gobiernos anteriores y eso hacía al Estado irresponsable en este caso, en estos casos. En el caso de Ciudad Juan Bosch y en Santiago y en el caso de Ciudad Juan Bosch de la capital, en la capital estamos hablando de 25.000 viviendas. 25.000 viviendas, en Santiago estamos hablando de 15.000 viviendas. Estamos hablando de que en 2 periodos de gobierno el presidente ha puesto a disposición de la gente 45.000, como les llaman, soluciones habitacionales, es decir, viviendas de bajo costo a disposición de la clase media baja de la República Dominicana y media. Un aporte importantísimo porque además, les repito, no solamente se trata de sanear el terreno, de comprarlo, de pagarlo, de titularlo, es el primer bono que aporta el Estado a quien accede a una vivienda de esas. El segundo es la construcción de las calles y el asfaltado de las calles con sus aceras y sus contenes, aceras amplias, que hay que ir a ver las de Ciudad Juan Bosch, parqueos amplios también, pero además la gente de Ciudad Juan Bosch, que vi ayer un reportaje que se hizo sobre este tema en el noticiero de esta radiotelevisión dominicana, daba cuenta de lo que significa para ellos vivir en Ciudad Juan Bosch. Aceras amplias, jardines amplios también, espacios para la gente recrearse, para la gente caminar, para la gente hacer ejercicios y además de eso, ahí mismo, y por eso el nombre de ciudad, ahí mismo la escuela, la estancia infantil,
el hospital, el cuartel de la policía y de los bomberos, la escuela vocacional para los que quieren estudiar, prepararse en algún oficio. Todo eso corre por cuenta del Estado. Propiamente dicho, es una ciudad con todas las de la ley y además conectada con el centro de la ciudad a través de un corredor también provisto por el Estado en las guaguas de la OMSA, dicho sea de paso también. De modo que estamos hablando de una iniciativa modélica, de una iniciativa histórica en la República Dominicana. Sí, este es un reportaje importante que yo quiero que compartamos ahorita, claro que sí, que lo oigamos. Los testimonios que da esta gente que vive ahí en Ciudad Juan Bosch, que son los mismos testimonios que va a dar esta gente que pronto va a vivir en la Ciudad Juan Bosch Norte, allá en Santiago. El presidente de paso ayer entregó 4 nuevas escuelas ahí mismo en Santiago. Es decir, fue a dar el primer Picasso para la Ciudad Juan Bosch y aprovechó y entregó 4.000 escuelas que benefician, 4 escuelas que benefician a 1.500, 1.400 alumnos y alumnas de la región. Y ya había estado y había entregado el 911. El jueves. El jueves, que con todo de la semana pasada. Sí. Pero mire, yo quiero dar mi propio testimonio a propósito de un editorial en el día de ayer de una revista comercial que parece ya haberse recuperado de cierta resaca, cierta dolencia o de cierto humo, digamos, de cierto delirio, y que aterriza dejando claro que aquí hay 2 países. Yo no sé si usted lo leyó. 2 países. Un país que lo ve todo mal, que ha hecho de su supuesta misión de acabar con la corrupción y la impunidad, y de pedir la cabeza del presidente de la República, todo el mundo, y de barrer. Habla el tal Taveras, habla de que no Juan TH, sino el Fafa, que habla de que hay que refundarlo todo y que hay que barrer todas las instituciones, porque el tema es que eso es sistémico y todo hay que revolotearlo, el caos. La teoría del caos. Esa gente tiene 60 años refundándolo todo. Usted lo sabe. Bueno, menos, pero usted lo sabe. De todas maneras, gente que no es que sea pesimista, no, nada de eso, es que su perspectiva de la política aún, su práctica social aún, su verborrea aún, tiene como objetivo engañar al pueblo, distraerlo de sus metas y de sus propósitos. Y entonces, exactamente, para explicar esto, qué bueno es valernos del editorial de Mercader, que es nuestro querido amigo Mercader, que lo deja dicho todo, aunque quizás no se lea la palabrita chiquita que está aquí, pero yo que soy medio cegato sé que ahí dice manganzones. Usted lo ve, lo logra ver. Así es bueno, contra uno solo de manganzones. Sí. Bueno, este es el país de eso. El otro país es el de esta construcción cotidiana, ejecución de planes que han y seguirán transformando el país, porque están transformando en la base al dominicano, desde la inversión en educación y los esfuerzos del gobierno central y de los ministros, en este caso el ministro Andrés Navarro, a quien le corresponde una misión extraordinaria al frente del Ministerio de Educación, transformadora, de lo que se está haciendo en Infotec, transformador también, en el modelo que, como se sabe, no es el modelo del gobierno, es el modelo de los
que entienden que hay que hacer y hay que ejecutar y que hay que ponerse de acuerdo. En el caso del Infotec es un modelo tripartita: trabajadores, empresarios y Estado, que se juntan y generan una política que está beneficiando a miles y miles y miles de jóvenes que no tendrían otras opciones de aprendizaje y de colocación rápida en el mercado laboral, en el primer empleo, para el segundo empleo, para lo que usted quiera. Ese es el país que nos presentan los que dan testimonio en la ciudad Juan Bosch, de lo que han ganado en su condición y calidad de vida, de los testimonios de los que han sido beneficiarios con la titulación a la que hacía mención tanto usted como Emilio Toribio, director del IAD hace algún ratito. El país de quienes están ejecutando y llevando a cabo con toda la seriedad del mundo, y no solo en función del gobierno, sino también en función de quienes se han integrado proactivamente a las comisiones de veeduría, que están supuestas a acompañar el grueso del gasto público a través de los esfuerzos que hace la Comisión de Compras y Contrataciones, sí, la Dirección General de Compras y Contrataciones, que ha integrado a miles y miles de pequeños y medianos productores que se han convertido, como muy bien le explicaba a usted de manera extensa nuestra querida amiga Julia, que se han podido convertir en suplidores del Estado, que es, por la razón que sea, y otros tendrían que explicarlo, el principal comprador del aparato productivo nacional, pequeño, mediano y grande. Y que transformar la sociedad implicaba romper con los carteles que había, porque eso es luchar en el terreno efectivo contra la corrupción, romper con los carteles que se habían apropiado 9, 10, 15 capitales de ese, vamos a decirlo como dice el pueblo, del filete que significa venderle al Estado. Ahora son miles y miles y miles, y dentro de esos miles y miles de dominicanos y dominicanas que se han podido convertir en suplidores, un importante grupo, quizás la mayoría, mujeres, porque ha estado siempre presente también en los planes el tema, no solo de los jóvenes, sino también el tema de género, el tema de las mujeres. Y son miles y miles, más que hombres, las que se han incorporado como suplidoras del Estado y las que están hoy al frente de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las mismas que son más en las universidades. Y que naturalmente usted lo puede proyectar hacia todas las estadísticas, están en esa condición en todas las estadísticas, y que habían estado simple y sencillamente relegadas, condenadas a eso de andar vendiendo como una cualidad la de ser madre soltera. Sí, no, yo soy madre soltera, pero que usted produce. No, madre soltera. No, se han tenido que convertir, sí, porque había que darle la oportunidad. No para que reivindiquen esa soltería, que quede claro. No, porque, ¿qué es lo que resulta entonces? Que hay dos países. El de estos señores que son unos populistas, que están generando en la gente, en un determinado sector de la sociedad, y ese resentimiento. Sí es el populismo malo. El populismo malo, porque no es el populismo asistencialista, no. Es el populismo de generar en ciertos grupos sociales el resentimiento, la falta de trato hacia los demás, de manera tal que ellos se hagan merecedores del respeto, porque el que no respeta nada, el que se cree con capacidad de embarrarlo todo. Bueno, esta gente es generar odio. Es generar odio, ahí es donde está el kit del asunto. Y todos a uno, como los mosqueteros aquellos, marcharle a Danilo Medina y suponer que él está solo, que es todo lo contrario a lo que indica ese editorial de ayer, que nos dice francamente, no,
los que vemos el país de la forma en que lo estamos viendo, junto a los esfuerzos del gobierno, y por lograr el desarrollo institucional y por enriquecer el país, somos la mayoría de los y las dominicanas. Y eso queda expresado en todas las mediciones serias que se hacen de cualquier cosa. De cualquier cosa. Hasta. Y fíjense con la malicia que lo voy a presentar ya de último para cerrar este breve comentario. Tómenme esto aquí. Tómenme esto aquí. Esa pequeña encuestica esta que hace cotidianamente el amigo Colombo. El Caribe. El amigo Colombo. Fíjense, la pregunta muy maliciosa es: ¿confía en que el presidente Danilo Medina no optará por buscar la reelección, como afirmó Felucho Jiménez? Que ojalá tenerlo aquí próximamente. Y entonces, ¿qué dice en la gráfica? El 40% confía que sí. Y el 60%, que fueron más o menos y más, los que constituyeron la mayoría electoral del 2016, 62. está diciendo que no confía en eso. ¿Por qué no confía en eso? Porque es muy difícil confiarle este país a este grupo de manganzones. Es muy difícil que la mayoría que se ha constituido en aras de que este país siga hacia adelante, decida esquizofrénicamente, bipolarmente, poner nada en manos de estos señores que tenemos ahí muy bellacamente representados por el amigo José Mercader. Y que aunque algunos no son tan jóvenes, no son más que Boy Scout, han demostrado ser menos que Boy Scout en política. Menos que Boy Scout. Pichones de populistas, peligrosamente populistas. Eso es lo que son. Mire, se ha informado en la prensa que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano ha colocado 500 millones de dólares en el mercado de valores a 10 años. Que eso hay que saberlo, hay que decirlo. 500 millones de dólares a 10 años. Histórico esto, dice el ministro de Hacienda, porque se consiguió una tasa de interés todavía más baja que la que se había conseguido antes, lo que quiere decir que los bonos de la República Dominicana se venden haciéndole garata, la garata, no con puño, pero hacen garata. La economía, manganzones, la economía, porque todo el mundo quiere los bonos de la República Dominicana, un país estable, un país en crecimiento, un país que garantiza cualquier inversión a 10 años, ¿me entiende? Entonces es lo que se explica, que usted pone en el mercado de valores 500 millones y la oferta llega por 1.500 millones, es decir, 3 veces más. Lo que quiere el mercado es que usted participe con más millones para poder invertir también, porque eso es una inversión, dicho sea de paso, y muy buena inversión, por cierto. Entonces, primero hay que aclarar que esto habla muy bien de la economía dominicana, del Estado dominicano, del Estado, porque se le ve continuidad del Estado, pero además del gobierno también, del gobierno, de la estabilidad en la que está el país. Y que además garantiza Punta Catalina. Y exacto, porque además garantiza la propia Punta Catalina una inversión, quizás la inversión más importante que haya hecho el Estado y que haya hecho gobierno alguno, porque estamos hablando de 2 instancias, Estado, que es perenne, y gobierno, que tiene periodos limitados, pero es la más importante inversión que haya hecho el Estado y que haya hecho gobierno alguno en todas estas décadas. No, perdón, bueno, en alrededor de 116 años. Bien, entonces, bueno, ya usted lo con calculó. Excepción de las grandes presas, de las grandes presas, claro, obras hidroeléctricas, el Estado Dominicano no ha emprendido nunca un proyecto de la trascendencia. Así es. Ni siquiera el metro, que es una gran obra a largo plazo también. Así es. Pero mire, hay que aclarar además que estos 500 millones de dólares que
fueron colocados en el mercado de valores a 10 años, a una tasa preferencial incluso. Esos 500 millones están en el presupuesto, o sea, no son una novedad ajena al presupuesto de este año. Están contemplados ahí como financiamiento de ese presupuesto. Estamos hablando para cubrir su déficit. Sí, la meta de déficit que se había establecido el gobierno, que es poco más de un 2%. Es decir, para este presupuesto el gobierno previó un déficit de unos 2.3, 2.2, 2. Algo. Pues eso está contemplado ahí, en ese déficit. No estamos hablando de que se está saliendo el gobierno de sus metas que se trazó, sus metas de presupuesto para el año 2017. Absolutamente. Esto es parte de la disciplina que se ha dado el gobierno, que probablemente, mire usted qué cosa, este año ese déficit se quede todavía más corto de lo que había previsto el gobierno. Si nosotros recordamos que el presidente Danilo Medina recibió en el 2012, cuando llegó ahí, un déficit que rondaba el 6, el 7%, usted se dará cuenta de que estamos hablando de un éxito de gestión, de un éxito de eficiencia, de un éxito de manejo del presupuesto inédito en no sé cuántas décadas. Esa es la realidad. Y probablemente en esos 116 años. Sí, ¿no? Probablemente en esos 116 años nosotros no hayamos visto un éxito semejante en lo que tiene que ver con el manejo del presupuesto. No se sorprenda usted si a final de este año el déficit es todavía mucho menor y si dentro de poco tiempo la economía dominicana no se está manejando, incluso con superávit. No se sorprenda usted de que eso ocurra. Así que, bueno, con esto terminamos, Guillermo, y quédese ahí porque ahora sí nos vamos a los deportes y a la economía con Lucas Vicen y con Lalo Gómez. No se mueva de ahí.